Muy buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez como un preámbulo a lo que vendrá a ser la edición especial que hemos preparado para el día de mañana con el tema la universalización de la educación inicial en el Perú, que contaremos con una transmisión en directo desde el Hotel Sol de Oro, con la presencia de la ministra Patricia Salas. Pero el día de hoy está acompañándome el doctor José Rivero, miembro del grupo directivo, del grupo impulsor de inversión en la infancia, con quien el día de hoy trataremos justamente el tema del tema de la universalización de la educación inicial en el Perú, y durante el programa haremos una serie de entrevistas un poco preparatorias de qué es lo que está pensando las diferentes entidades, grupos, redes alrededor de ¿es posible realmente alcanzar esta meta de la universalización de la educación inicial? Y para esto contaremos vía Skype con Paola Robles, directora general de programas de Empresarios por la Educación. Contaremos también con Elvira Goizueta, fundadora de los Guaguaguasi y representante de la red de primera infancia en Puno. También vía teléfono tendremos al economista Miguel Santillán, es investigador del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres, el señor Fernando Grandes, que es alcalde provincial de Huallaga y vicepresidente nacional de Remurpe. También tendremos el gusto de tener a Amílcar Huancahuari, alcalde provincial de Huamanga, nuevamente premiado por los logros que ha logrado a nivel del trabajo municipal, sobre todo en el área social. Y tendremos también desde Arequipa a Lucy Muñoz, coordinadora de la Red Regional de Primera Infancia de Arequipa. También se une a esta encuesta, digamos, telefónica que haremos sobre el tema de Alberto Acevedo, director de la Escuela de Directores y Gestión Educativa del IPAE. En fin, mucha gente que va a participar durante el programa respondiendo estas dos preguntas. A partir de su experiencia y trabajo, ¿cree que es factible alcanzar la meta de universalización de la educación inicial en su ciudad, región o área de trabajo? La segunda pregunta, ¿qué sugeriría o recomendaría para que esta meta realmente se cumpla? Creo que con esto, Pepe, con estas dos preguntas vamos a tratar un poco de sentir un poco el ambiente de lo que la gente piensa, las instituciones sociales piensan con respecto a la importancia de este diálogo que tendremos el día de mañana con la ministra de Educación. ¿Algún comentario? Sí, yo me permitiría añadir tal vez una tercera pregunta. Habida cuenta de lo importante de la reunión de mañana, por primera vez, la ministra de Educación, que ha sido integrante de este grupo impulsor, dialoga con nosotros y con el público online que nos sigue, sería útil preguntar a nuestros distinguidos invitados o convocados, ¿qué le preguntarían ustedes a la ministra de Educación en caso estuvieran frente a ella el día de mañana? Esa sería una tercera pregunta. Bien, excelente, Pepe. Yo creo que estamos justamente en el tema y yo creo que existe ya expectativas. Sabemos que van a haber muchos representantes de diferentes organizaciones en la reunión de mañana, y también evidentemente los miembros del grupo directivo, para honrar la presencia de nuestra flamante ministra de Educación, señora Patricia Salas. Entonces, en este momento, si el director nos permite, nos vamos a un pequeño corte y volvemos inmediatamente con el desarrollo del programa y las entrevistas del caso.
Gracias, nuevamente estamos con ustedes. Agradecemos la participación vía chat, vía las sugerencias que nos están haciendo llegar por diferentes vías para este diálogo ciudadano. En principio, cuando hablamos de la universalización de la educación inicial en el Perú, queremos ver en este momento, para que ustedes tengan en cuenta, cuál es la dimensión de este desafío. Y vamos a acudir a nuestro infobarómetro de la primera infancia, Pepe, para ver realmente cuál es la situación de la atención a la primera infancia. Adelante, por favor. Uno de los más importantes compromisos de este gobierno en el tema de la educación de la primera infancia es el anuncio de lograr en 5 años la universalización de la educación inicial en el país. Bien, Pepe, el infobarómetro creo que es muy claro, ¿no? A veces los promedios nacionales esconden realidades durísimas para nosotros y los desafíos son realmente grandes. Y bueno, y esto por esta razón yo creo que vale la pena rescatar la decisión justamente del gobierno de aspirar a una universalización de la educación inicial, lo cual transforma esto en una tarea, en un reto y un desafío también no solamente para el gobierno, sino para la sociedad. ¿Cuál es tu tema? Claro, son cerca de 800.000 niños que no tienen acceso a esta educación inicial. Y no se trata de que tengan acceso por tener acceso, o sea, no se trata de que con ello se repita el drama de la generalización de la educación primaria. No basta con que haya mayor número de niños incluidos en centros de educación inicial, sino que es fundamental que estos niños reciban una educación inicial de calidad. Es el gran reto. Es el gran reto. ¿Qué te parece, Pepe, si ya comenzamos con las llamadas telefónicas y comenzamos con nuestra encuesta con todas las personas que ya nos están escuchando? ¿Le parece? Vamos a hablar primeramente con nuestra amiga Paola Robles de Empresarios de Educación, Empresarios por la Educación. Paola Robles es directora general de programas de Empresarios por la Educación. Paola, buenas tardes. Si me está escuchando, estoy aquí con Pepe Rivero. ¿Cómo está? Buenas tardes, Salvador. Mucho gusto. Acá te saludamos desde Empresarios por la Educación. Muchas gracias, Paola. Mira, aquí la pregunta que queríamos conversar contigo, en realidad son 3 preguntas que queremos hacer.
desde tu perspectiva, a partir de la experiencia y el trabajo que ha venido desarrollando Empresarios por la Educación, ¿crees que realmente que es factible alcanzar la meta de universalización de la educación inicial en el país o en la región donde ustedes están trabajando? Esta sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué sugerirías o recomendarías para que esta meta realmente se cumpla? ¿Cuál crees que serían las principales dificultades? Y Pepe tiene una tercera pregunta. Sí, en el hipotético caso que estuvieras mañana con nosotros haciendo preguntas a la ministra Salas, ¿qué preguntas seleccionarías para ella? Adelante, Paola. Ya, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en referencia a la primera pregunta, desde Empresarios por la Educación, nosotros venimos realizando un trabajo enfocado sobre todo a la educación básica regular, y actualmente estamos entrando ya a trabajar el tema de primera infancia a raíz de este último evento internacional que está sumando el esfuerzo por el apoyo a la primera infancia. Y somos conscientes que esta es una meta o un objetivo que podemos lograrlo, pero es un proceso que se va a lograr en el mediano a largo plazo, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que hay muchas condiciones alrededor de ello que deben desarrollarse y además se deben contemplar. Y es el esfuerzo que actualmente nosotros estamos desarrollando desde Empresarios por la Educación. Empresarios viene trabajando de la mano con un grupo empresarial muy importante, y a su vez estamos trabajando con una estrategia de articulación público-privada, que es una de las fuentes principales que nos va a permitir generar las condiciones a través de las cuales podamos desarrollar este tema de universalización de la educación inicial, ¿no? Entonces, creemos que esas dos variables son muy importantes, el tema de trabajar bajo una lógica articulada y contextualizada a los espacios en los cuales actualmente nos desenvolvemos. Cabe resaltar en ese sentido que estamos ya trabajando en 15 regiones a nivel nacional, lo cual nos permite tener un contexto bastante detallado, bastante contextualizado la realidad que actualmente tienen los niños de 3 a 5 años en nuestro país. Y es en base a eso que estamos actualmente inmersos en esa meta programática. Entonces, Paola, pensando entonces en relación a la primera pregunta, tu impresión es que si hay un esfuerzo concertado, ¿sí es posible alcanzar esta meta de universalización de la educación inicial? Sí, efectivamente, así como hemos logrado otras metas que nosotros nos hemos propuesto, es factible en el marco de una alianza público-privada donde se generen las condiciones contextualizadas y que rescate un poco también la propia idiosincrasia de las zonas en las cuales vamos a intervenir, ¿no? Eso es muy importante. Y en relación a la segunda pregunta, o sea, ¿qué problemas ves o qué sugerirías o qué recomendarías para que realmente esta meta no se vea afectada? Aquí nosotros hemos detectado 3 componentes que son importantes y que hay que tenerlos en cuenta al momento que planificamos esta meta, ¿no? Básicamente los estudios nos arrojan 3 componentes que tenemos que tener en cuenta, que es la matrícula, el tema de cobertura y el tema de asistencia a la educación, y que está respaldado un poco tanto por los padres como los demás actores locales de la comunidad. Entonces, si nosotros no nos enfocamos y tenemos en cuenta estos 3 factores, no vamos a poder plantear una propuesta programática coherente y sostenible sobre todo, ¿no? Entonces, se han visto casos en que se ha podido articular o ampliar las tasas de matrícula, pero sin embargo no tenemos un adecuado, una lógica intervención en lo que es cobertura, que implica todo lo que es infraestructura y un equipamiento adecuado para atender a niños de esta edad, así como el tema de asistencia que viene respaldado por el tema familiar, el contexto cultural y comunal también que embarga a estos niños, ¿no? Entonces la mirada para evitar justamente estas dificultades sería tener en cuenta estos 3 factores y trabajar en base a ello, ¿no? Paola, ¿qué pregunta seleccionarías tú para planteársela a la ministra de Educación? Bueno, la pregunta que nosotros, realmente siempre la tenemos en mente y que es una de las prioridades por el enfoque de intervención que tenemos, es actualmente conocer qué acciones se está tomando para ampliar la cobertura de educación inicial en zonas rurales, ¿no? ¿Por qué zonas rurales? Nosotros realmente como empresarios es nuestro principal foco de atención y conocemos que estas zonas tienen una particularidad
desde la planificación misma de todo programa de intervención en educación, así como el tema de atención primaria, el tema de llegar a estas escuelas, el tema de asignación de recursos, ¿no? Y sumado a esta pregunta, también sería bueno ver que el Ministerio está contemplando como un factor clave, un factor de éxito, también el establecimiento de las alianzas público-privadas. Sí, las dos preguntas excelentes, Paola. Es decir, en buena cuenta le estás preguntando qué piensa hacer respecto a los PRONODI, ¿no? Claro, efectivamente. Que es una gran interrogante, es decir, los PRONODI están abandonados, no tienen recursos y son mayoría en el medio rural. Sí, realmente el medio rural es un contexto muy particular por el tema de la idiosincrasia, incluso cultural, que afrontan estos contextos rurales por el tema de su dispersión, sus costumbres, e incluso el lenguaje materno, ¿no? Que es muy clave y sobre todo hay que rescatarlo al tener niños de 3 o 5 años con los cuales tratar. Muchas gracias, Paola. Estamos haciendo una encuesta, trataremos de llevar un resumen de estos comentarios mañana también en el debate con la ministra de Educación. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Gracias, Salvador. Encantado, Paola. Gracias. Mira, yo creo que vamos caminando en esta dirección y cuando estén las llamadas telefónicas, las otras, ustedes me avisan para poder retomar el tema. Yo creo que es importante, Pepe, un comentario mientras preparan la otra llamada telefónica, es de que durante las conmemoraciones de los 80 años de educación inicial, durante el evento de esta mesa de diálogo que se hizo, la agenda compartida de prioridades por la educación inicial con calidad y equidad, se plantearon varias recomendaciones y creo que un poco coinciden con toda esta toma de decisiones que ya están viendo en camino como una meta, una tarea, un desafío. La primera conclusión o recomendación que se tomó luego de este análisis de 80 años de educación inicial en el Perú, la primera recomendación era ampliar la cobertura y atención integral a la primera infancia. La segunda era establecer metas que aseguren la calidad e inclusión. La tercera, priorizar la población rural e indígena. Creo que esto es un consenso de todos y que todos estamos involucrados en esto. Darle importancia a la diversidad, plantear estrategias de atención para niños de 0 a 2 años y sobre todo, creo que lo más importante, promover la participación conjunta, la corresponsabilidad social, que creo que es un rol que particularmente el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia viene desarrollando a nivel nacional, pero ojalá podamos desarrollar esto en el nivel regional y local. ¿Qué piensas? Sí, es importante que se remarque en este recuento de los 80 años fructíferos de la educación inicial en el Perú, que ha tenido un sesgo fundamentalmente urbano, y a pesar de ello, el evento central conmemorativo comienza a cambiar de giro, es decir, y señala que lo fundamental en estos momentos es focalizar la acción del Estado, la sociedad, en beneficio de área rural e indígena, respetando la diversidad cultural, étnica y regional. Eso me parece que es un paso importante y es un nuevo giro a la acción del país y a la mirada del Estado y de la sociedad. Y los desafíos en términos de esto, pasando de los promedios regionales a los desafíos a nivel regional, provincial, son importantes. Yo creo que para esto tenemos ya en línea nada más y nada menos que nuestro amigo, el alcalde Fernando Grandes, que es el alcalde provincial de Guayaga y además vicepresidente nacional de Remurpe. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos televidentes de aquí de la ciudad de Tapozora. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo está el clima? ¿Fuerte, caliente o entró la helada por ahí? No, todavía estamos acá con una temperatura elevada, como siempre, con unas pequeñas precipitaciones pluviales, entrando ya a la época de invierno, doctor. Mira, Fernando, vamos a entrar en el tema que estamos haciendo esta encuesta.
Te hacemos más la pregunta, no en tu calidad de vicepresidente nacional de Ramurpe, pero sí quizás acercarnos a la realidad de la provincia de Huallaga. De acuerdo a las estadísticas del Infobarómetro, nosotros tenemos que en la provincia de Huallaga un 68.10%, o sea, 1.172 niños en tu provincia no reciben educación inicial. La pregunta es, a partir de tu experiencia y trabajo y a partir de las decisiones que se han tomado en este momento, ¿tú crees que es factible alcanzar la meta de universalización de la educación inicial en tu ciudad, en tu provincia? Y la segunda pregunta sería, ¿qué sugerirías y recomendarías para que esta meta realmente sea cumplida? Y Pepe tiene una tercera pregunta para ti. Se la presentaré una vez que responda las dos primeras. Ya, sí, claro. Muchas gracias. Mira, nosotros sí creemos, ¿no? Que sí creemos que es posible alcanzar la universalización de la educación infantil, sobre todo aquí en la provincia. Lo que nosotros esperamos y creemos que el nuevo gobierno debe tener la voluntad política, ¿no? Para hacerlo. Entonces, si hay esa voluntad política, sí es posible alcanzar esa meta, ¿no? Siempre y cuando haya más presupuesto. Mira, aquí en la provincia de Huallaga, el 60% solamente se está atendiendo al 60% de la población de niños entre los 3 y 5 años, ¿no? A través de los promoís y los jardines de infancia. Y solo el 20% se atiende a los niños de 0 a 2 años, ¿no? Esa es la realidad del panorama que tenemos aquí en la provincia. ¿Por qué? Porque no hay el presupuesto adecuado para el sector, y en otros casos la municipalidad ha estado apoyando a la mujer Huallaga, financiando el pago de algunos programas como las salas de estimulación temprana, el PIETBA, y el pago de algunos promoís en la zona rural. Yo creo que esa sería mi respuesta respecto a la primera pregunta. A pesar de las dificultades, ¿tú crees que si hay una buena decisión es factible alcanzar la meta? ¿Es lo que quiero entender? Yo creo que sí. O sea, si hay una voluntad política y hay los presupuestos adecuados, pudiéramos elevar un poco el nivel de atención que tenemos acá, ¿no? Como voy a repetir, solo el 60% de la población infantil entre 3 y 5 años están siendo atendidos, y en el caso de 0 a 2, solo el 20% de nuestra población infantil están siendo atendidos a través de cunas y de algunos programas, ¿no? Que son implementados con recursos del gobierno local. Entonces, en relación a la segunda pregunta que te hicimos, o sea, ¿qué sugerirías o recomendarías realmente para que esta meta pueda ser alcanzada, partiendo tu realidad? Bueno, yo creo que ahí, nuevamente la respuesta sería presupuesto, ¿no? Presupuesto, voluntad política, una mejor orientación a las madres, yo creo que mayor vigilancia a estos programas a través de los gobiernos locales, ¿no? Porque siempre el sector todavía está trabajando de una manera aislada, debido a que las directrices o las órdenes que vienen todavía vienen emanadas directamente del gobierno nacional, o sea, dejando de lado la función de los alcaldes y los gobiernos locales, que muchas veces nos vemos involucrados en este tipo de actividades por las propias necesidades que la misma población va generando, ¿no? Amigos Grandes, hablando de voluntad política, mañana vamos a tener la oportunidad excepcional de un largo diálogo con la ministra de Educación, la doctora Patricia Salas. ¿Qué pregunta le haría usted en nombre de la provincia de Huallaga a la ministra de Educación respecto a la educación inicial? Bueno, yo le preguntaría a la ministra lo que di como respuesta, ¿no? Y que efectivamente el gobierno nacional tiene esa voluntad política para intervenir en el tema de la primera infancia, ¿no? Y si es así, cuál es el presupuesto que se va a manejar y de qué forma se va a intervenir, ¿no? Si va a ser a través de los sectores o va a ser a través de los gobiernos locales.
garanticen una verdadera calidad de la educación. ¿Qué podría proponer o cómo podría ofrecer apoyos Remurpe a estas iniciativas del Ejecutivo? Bueno, nosotros desde Remurpe hemos estado facilitando, ¿no?, la labor y la voluntad que han tenido los gobiernos regionales y nacionales para trabajar de manera articulada, ¿no?, en temas estratégicos como es el tema de la infancia en el país, el tema de la desnutrición y el tema de la pobreza, ¿no? Creo que en estos aspectos Remurpe tiene la plataforma y los mecanismos necesarios para poder brindar a través de los gobiernos subnacionales la aplicación de esas políticas que el gobierno nacional pudiera orientar, ¿no? ¿Remurpe ha tenido ya alguna reunión con la ministra de Educación u otro ministro respecto a primera infancia? ¿Piensa tenerla? ¿Piensa proponer una reunión? Nosotros en el mes de agosto hemos tenido el primer contacto con el viceministro de Educación. Él nos ha hecho saber los alcances de las primeras intervenciones que están haciendo, y creo que una de las medidas más correctas, particularmente yo escuché, y no solamente del viceministro, sino del propio secretario técnico de descentralización, el señor Manuel Dangler, que decía que va a haber una intervención justamente en la educación, erradicando las escuelas unidocentes y creando las polidocentes, ¿no? Es la primera vez en 5 años de gestión que tengo al frente de una municipalidad que escucho una propuesta de esa naturaleza, ¿no? Una propuesta que nosotros por más de 10 años hemos venido impulsando desde las actividades que hemos venido desarrollando aquí en la provincia de Guayas, ya que hace más de 35 años que todavía se viene manteniendo la educación a través de las escuelas unidocentes. No, magnífico, me parece que hay una clara orientación, por lo menos en el Guayaga, de que la educación inicial debe y va a seguir siendo prioritaria. Felicitaciones. Y por nuestro lado, Fernando, como siempre, como ya ustedes, el público sabe, la Remurpe es miembro del grupo directivo de inversión en la infancia, y nosotros evidentemente nos hallamos totalmente solidarios con la posición de Remurpe en esta área, sobre todo teniendo en cuenta que próximamente tendremos una unidad de gestión de inversión en la infancia dentro de Remurpe para asesorar justamente a los gobiernos locales. Y bueno, y nos alegramos muchísimo el acercamiento que justamente se logró con el viceministro Martín Vegas, justamente por intermediación nuestra, junto con Remurpe, y esperamos ir avanzando en esta meta. Fernando. Sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que sí, es importante, ¿no?, las facilidades que venimos teniendo a través de la intervención de manera conjunta, ¿no?, con ustedes en esta estrategia de programa de inversión por la infancia. Y yo quisiera también preguntarle a la ministra, ¿no? Muchos profesores acá nos dicen que todo el trabajo que se desarrolla con los niños, tanto en los jardines como en las escuelas, muchas veces se ve borrado por el tema de la orientación, ¿no?, que hay, y de los programas de televisión que hoy pues generan, ¿no?, una serie de situaciones negativas en los niños, ¿no? Y particularmente también el internet, que se ha convertido hoy un medio que ha ido desarrollando otro tipo de situaciones en los niños, ¿no? De cómo se puede controlar, por ejemplo, ese trabajo que hace la televisión y a través del internet en las diferentes cabinas públicas, ¿no?, que se hacen a nivel nacional y particularmente en la zona de nuestra provincia de Guayas. Sí, ese es un tema que meritaría realmente un programa específico para ver los pros y los contras de este acceso de los niños y de sus maestros a internet y a la televisión. Así es. Fernando, te agradecemos como siempre tu participación, tu tiempo, y esperamos verte pronto en Lima y como siempre aquí en tu casa en Salgalú Televisión e Inversión en la Infancia. Un abrazo a todos los amigos ahí en el Guayaga. Muchísimas gracias. De igual manera, gracias por la invitación y un abrazo para todos. Gracias. Encantado. Vamos entonces a un pequeño corte y volvemos inmediatamente con el programa.
Gracias nuevamente con ustedes. Tenemos muchas preguntas que daremos inmediatamente curso, pero antes tenemos ya en enlace al alcalde Amílcar Huancahuari, el alcalde de la provincia de Huamanga, y vamos a recordar, antes de pasar con él, las dos preguntas que nosotros estamos circulando, que esta vez son 3, para todos, para cada uno de los participantes. Entonces, la primera pregunta es, a partir de su experiencia de trabajo, ¿cree que es factible alcanzar la meta de universalización de la educación inicial en su ciudad, en su región, en su área de trabajo? ¿Qué sugeriría o recomendaría para que esta meta realmente se cumpla? Y una tercera pregunta que ha planteado nuestro amigo Pepe Rivero aquí es, ¿qué pregunta usted le haría a la ministra, la doctora Patricia Salas, el día de mañana? Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, Salvador, encantado de saludarlos y a través de este espacio llegar a todos los oyentes. Primero que nada, mi querido alcalde, mi querido Amílcar, estoy acá con el doctor Rivero también, con Pepe Rivero, abrazarlo y saludarlo y felicitarlo nuevamente por los éxitos de su gestión. Sé que ha sido nuevamente galardonado. Por esta razón queríamos hacerle la pregunta. ¿Es posible, es factible llegar a la universalización de la educación inicial en la provincia de Huamanga, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los datos del Infobarómetro, en el caso de Ayacucho, un 63% de los niños, es decir, 9.312 niños todavía no tienen acceso o no reciben educación inicial? Esta sería la pregunta, y ¿qué recomendarías para lograr? Indudablemente dentro de los objetivos de desarrollo del milenio y dentro de lo que consideramos objetivos para llevar a cabo un desarrollo humano y así el desarrollo sostenible, es importante que se haga la universalización de la educación inicial en el Perú y en especial en nuestra región. Yo considero de que sí es posible si hubiera un mayor compromiso desde el Ministerio de Educación, dotando de más recursos presupuestarios para atender y sobre todo pues llegar a cuestiones rurales donde si bien siempre hay una población bastante dispersa, que es una barrera, una dificultad. Sin embargo, creo que el compromiso desde los alcaldes, estas organizaciones sociales, organizaciones comunales, es posible crear, naturalmente no en un breve plazo, pero creo que con un trabajo conjunto. Creo que la estrategia está en comprometer a la autoridad local, así que se pueda en realidad comprometerse con el desarrollo humano. Y esto debe partir de principios que toda autoridad local debe tener en base al desarrollo humano y el compromiso con la educación y la salud de la población. Gracias, Pepe. Sí, ¿contestó la segunda pregunta? Sí. ¿Por qué no nos comenta, amigo Huancahuari, de este segundo reconocimiento público a su gestión? ¿En qué ha consistido este segundo premio recibido? Perdón, no he podido escucharle muy bien. Salvador lo felicita por un segundo reconocimiento público a la gestión suya en Huamanga. ¿En qué ha consistido este segundo premio? Bueno, el premio que nos hace en este caso, nosotros hemos tenido el honor de recibir premios de Ciudadanos al Día en 2 oportunidades en la Municipalidad de Jesús Nazaret. ¿Aló? ¿Aló? Sí, siga, perdón. Le decía que hemos recibido, y en esta oportunidad en la Municipalidad de Huamanga hemos sido reconocidos por una evaluación que ha hecho la Defensoría del Pueblo respecto a la transparencia en la gestión municipal. El portal de la municipalidad está al 100% alimentado con la información de todo lo que hacemos en la municipalidad, desde el manejo presupuestario, los procesos de licitación, las ordenanzas, las normas que tienen que ver con la gestión municipal, de dando que la población de manera permanente pueda tener acceso a estar informados sobre lo que hacemos en la gestión.
y en especial de nuestra región. Bueno, pues es importante que todos los televidentes y audientes de este programa sepan que estamos ante un alcalde de primera que hace de su gestión un acto de transparencia o de fe pública y evidentemente este es un paso fortísimo para evitar a todas luces la corrupción institucional a través de una mejor gestión. Mañana vamos a tener un acto importante donde el personaje central por entrevistar será la señora ministra de Educación, doña Patricia Salas. ¿Qué le preguntaría como alcalde de Huamanga a la ministra de Educación? ¿Qué pregunta escogería usted para hacérsela en nombre de Huamanga? Bueno, en nombre de mi población estudiantil y especial, la pregunta que me formularía sería en qué medida se va a implementar en todo caso los recursos financieros especialmente. Perdón, alcalde, no le he podido escuchar, no le hemos podido escuchar la última parte. Si usted podría repetir en todo caso nuevamente la pregunta que haría la ministra de Educación en nombre de la población de Huamanga. ¿Aló? Parece que cayó la llamada. Si por favor nos pudieran ayudar a contactar al alcalde Amílcar Huancahuari, creo que la pregunta de él va a ser muy importante, teniendo en cuenta toda la gestión que se está realizando en esta ciudad. Mientras localizamos al alcalde para completar su pregunta, yo quiero mencionar de que tenemos muchas que están llegando vía chat. Lita Díaz dice: nuestra educación es baja, casi nunca pasamos la prueba PISA. Me preocupa que todo se esté viendo a nivel de Lima y no del interior del país. Otro tema pendiente es la interculturalidad. Creo que se está tratando este tema y vamos a dejar después a Pepe hacer algún comentario. Roberto: gran preocupación de los alcaldes por el presupuesto. Ellos pueden tener toda la voluntad de hacer cosas a favor de la infancia, pero sin presupuesto no se podría hacer nada. Creo que eso es un tema que evidentemente va a ser casi un tema central el día de mañana. Tenemos al alcalde Amílcar Huancahuari. Adelante, alcalde. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Disculpe que se cayó la última parte, entonces le repito la pregunta. Era la pregunta que le hizo Pepe Rivero, es entonces, teniendo en cuenta que mañana tenemos el encuentro con la ministra, ¿qué pregunta le haría en nombre de la población de Huamanga a la señora ministra de Educación? Pero priorizando la educación inicial. Piense usted en la educación inicial en Huamanga. ¿Qué le preguntaría a la ministra de Educación? Bueno, lo que le formularía como pregunta es en cuánto ha considerado el incremento de los recursos financieros para poder destinarlos a la inversión en implementación de la universalización de la educación inicial en nuestra región de Ayacucho. Pues en cuanto se ha considerado el incremento presupuestario para mejorar el acceso de los niños a la educación inicial. ¿Y a usted le bastaría con que le diga hemos incrementado un 40% del presupuesto o le haría una repregunta? Claro, natural, en todo caso, con ese recurso, ¿en qué porcentaje estarían pensando disminuir en todo caso la falta de acceso a educación inicial? Porque tendría que tener una meta a un monto que puede establecer. Parece que nuevamente se cortó la llamada. Aló, sí, sigue adelante. Sí, le decía, si estima un monto, tendría que señalarme cuál es la meta que tienen considerado, porque si apenas estamos alrededor del 60% de acceso a la educación inicial, el restante 40%, ¿con cuánto se piensa superar? Y para el próximo año, ¿cuánto piensa invertir en educación inicial? Es interesante, ¿no? Porque en el caso del alcalde Amílcar le está hablando de que tienen 60% de cobertura de educación inicial en la provincia de Huamanga. Hay otras regiones que están
con mucho menos cobertura, ¿no?, de atención a la primera infancia. Pero aún así creo que la pregunta de Pepe, ¿está funcionando bien la coordinación de la SUGEL, la transferencia administrativa? ¿Eso está funcionando o están realmente la capacidad de gestión respondería a realmente llegar a esta cobertura? ¿Hay algo que modificar o todo está tan bien que solamente el presupuesto ayuda? No, solamente el presupuesto es una forma de medir el interés que se le dé a la solución de este problema, pero hay que tener en cuenta de que esto va de la mano con aspectos como el establecer redes de trabajo, porque la población rural, por ejemplo, en que hay dificultades, ya sea porque hay una población bastante dispersa, y problemas con tema nutricional, entre otros. Habría que tener en cuenta de que no solamente el trabajo debe ser de la UGEL, sino de una articulación con los gobiernos locales, y en todo caso, en qué medida también las autoridades educativas tendrían la capacidad de articular con los gobiernos locales, que me parece estratégico para poder lograr los objetivos. ¿Qué peso le daría usted al uso del quechua como idioma inicial para dialogar con los niños y con los padres de pronoves en zonas indígenas? Es de vital importancia, habida cuenta de que la interculturalidad es un aspecto que no se puede soslayar. Esto ha enriquecido bastante el que nuestros niños avancen adecuadamente en su aprendizaje. Se ha estado trabajando eso en el distrito de Jesús Nazareno, y el quechua es fundamental porque es la lengua materna en el ámbito rural y permite un mayor aprendizaje de nuestros niños, de igual manera que los padres se involucren en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. Muy amable por sus preguntas. Muchas gracias a don Amílcar, le doy, como siempre, reconocidos por su participación. Estaremos pronto con usted y visítenos también, ¿eh? Gracias. Encantado. Muy amable. Gracias. Seguimos con 2-3 comentarios más. Nos dice Galo Flores Padilla, nos dice Galo Flores Padilla, ya lo perdí. Es que hay tanto, sigue llegando mensajes. ¿Qué entiendo por universalización? Creo que puede tener factores subjetivos. Considero que debemos ser un poco más precisos. Quizás valdría la pena, yo voy a pedir al doctor Rivero que trate un poco este tema de universalización de la educación inicial. Ángel Villalobos dice, yo le preguntaría a la ministra Patricia Salas sobre la evaluación de la carrera pública magisterial. Ella dijo que sería esto para luego de tener un diagnóstico resolver qué se hará. Haremos llegar estas sugerencias a su asesoría. Víctor Hugo, saludos al señor Salvador y al señor José Rivero por el programa. Muy buena la transmisión, el mensaje se deja llegar a todos, muy claro. Silvia Torres dice, quisiera plantear la siguiente pregunta, ¿cómo se va a dar el proceso de ampliación de cobertura con la población rural e indígena, cada vez que nos encontramos ante prácticas que prioriza un mayor vínculo entre la madre y su hijo y hay lógicas más comunitarias? ¿Será los pronoís fortalecidos entonces? Es una pregunta de fondo que tendríamos que analizar. Yo creo que hasta 2 preguntas en una, ¿no? Pero evidentemente está vinculado al tema de fondo, tal vez del diálogo que vamos a tener, la prioridad de atención al área rural. Mary Guardamino dice, para mí fue emocionante participar de las actividades por los 80 años de la educación inicial. Creemos que fue muy importante realmente porque puso en agenda y en evidencia el tema. Lo que me apena es que hasta ahora no veo cómo va ese camino a los 81. Se han quedado estancados. Bueno, tendríamos que preguntar a la articulación por los 80 años sí, qué es lo que está pasando. Entonces, aquí me dicen que tenemos por teléfono a Miguel Santillana. Uy, Miguelito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Manejando. Muy bien, estamos directamente en el aire. Estoy con el doctor José Rivero. Miguel Santillana es economista e investigador del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.
Miguel, hay dos preguntas muy concretas que nos gustaría tener tu opinión. O sea, a partir de tu experiencia y trabajo de investigación, ¿crees que es factible alcanzar la meta de universalización de la educación inicial en el país? Esa es la primera. Y la segunda, ligada a la primera, en todo caso, si podemos hacer el esfuerzo de alcanzar esta meta, ¿cuáles serían las sugerencias o recomendaciones que desde tu punto de vista harías para que realmente podamos alcanzar? Mira, la meta es perfectamente factible, hay recursos fiscales para hacerlo, y lo que yo pediría es que se contemple seriamente hacer una educación inicial bilingüe, porque no necesariamente todo el espacio territorial peruano, la lengua madre, la lengua nativa de los niños es el castellano, y ya hay muchos experiencias internacionales en las cuales facilita la integración de esos niños a la sociedad en general, es que participen en una educación bilingüe. Y esto se tiene en los recursos fiscales, y ya el Ministerio de Educación ha tenido pruebas piloto de esto. Perfecto. Ahora, ¿qué dificultades ves o qué sugerirías justamente como algunas de las barreras que podrían dificultar que se alcance esta meta? Mira, yo no veo realmente desde el punto de vista técnico la dificultad de alcanzar la meta. O sea, hay recursos fiscales para, o sea, ya la parte de cierre y cemento a nivel nacional de construcción de escuelas ha sido bastante importante en los últimos 20 años. No es un tema de cierre y cemento, lo que nos falta a nosotros es profesores para atender esa demanda, y dos, materiales escolares para atender a los niños, y como te digo, haciendo incidencia en la educación bilingüe. Perfecto. Ahora Pepe tiene una pregunta para ti. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mañana tenemos un diálogo con Patricia Salas, la ministra de Educación. ¿Podrías señalar, si estás tú frente a ella en tu calidad de economista e investigador, qué pregunta priorizarías como clave respecto a la educación inicial en el Perú? Mira, ella ha sido partícipe de este programa que hizo un conjunto de especialistas sobre la propuesta de educación en el Perú, y que el gobierno de García, en un acto político, asumió como propio, pero no se le dio la importancia de los recursos necesarios para que se realice. Entonces, teniendo ella la experiencia de haber participado en el Plan Educativo Nacional, buscar o dialogar con ella la parte pertinente a los fines que ustedes están buscando en su programa de atención a la infancia. Porque esto lo tendría que articular también con esta propuesta que tiene el gobierno de hacer los guaguaguasis algo más que guarderías infantiles, y tener todo el tema de iniciación temprana educativa en los guaguaguasis. Claro, es una pregunta que parte del reconocimiento de que el proyecto educativo nacional puede ser un instrumento esencial para que se lleven adelante estas políticas inclusivas. Además, aprovechando que la señora fue partícipe de ese ejercicio. Exactamente, fue presidente del Consejo Nacional de Educación, y en el PEN existen dos primeros objetivos muy claramente referidos a la educación inicial, muy claramente referidos a la primera infancia, como un instrumento clave en una línea de inclusión y de revalorización del mundo popular educativo. Creo que es muy importante lo que estás planteando. No, Miguelito, y desde ya te agradezco mucho por tus comentarios, pero entonces quiero resumir un poco desde tu punto de vista y en tu experiencia. ¿Existen los recursos económicos, técnicos y financieros para realmente lograr este sueño de poner a todos los chicos de escuela? Lo que nos falta es la parte de capital humano o expertos en infancia. La gran parte del profesorado nacional se ha especializado en primaria y secundaria. Entonces, en la parte de infancia es un área en la cual no tenemos mucha experiencia de profesores. Y por otro lado, estos profesores también recomendaría que sean parte de la carrera pública
Me parece muy importante tu sugerencia. Haremos llegar esta pregunta y recomendación el día de mañana. Gracias como siempre por tu participación y estamos en contacto, Miguel. Gracias. Encantado, Miguel. Gracias. Bien, miren, la participación sigue y yo voy a seguir leyendo algunos comentarios. Carolina dice, muy importante los 3 factores que mencionó la señora Robles, de Empresarios por la Educación. Lilian Velasco nos dice que estoy siguiendo el programa en paralelo a la presentación de la ministra García Naranjo. Me parece interesante que nos dé un poco de su atención a este tema que a todos nos preocupa también. Roberto dice, primera vez que entro al canal, los felicito. Bueno, bienvenido Roberto, tú eres uno más de los tantos que estamos tratando de aunar a este esfuerzo por inversión en la infancia. Evidentemente, nos dices también que tienen una buena programación y una excelente calidad de imagen. Ayúdanos a divulgar. Queremos ser más, tú eres un portavoz de este canal, así que llama la atención a otra gente, a otras personas que puedan juntarse a nosotros. Silvia Torres, bueno, ya nos ha saludado anteriormente, y felicitaciones también de parte de Carolina, que dice que el tema era oportuno, bueno y en su dimensión. Yo en este momento vamos a tratar de ir a un corte para volver a la tercera parte del programa. Si estamos prontos o me da tiempo para leer, no, vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Gracias. Seguimos con nuestra encuesta en esta última parte del programa y ya tenemos en línea a Elvira Goizueta, que es
de la red de infancia en el Perú, es una de las fundadoras o pioneras de la creación de los guaguasis, educadora rural de muy amplia experiencia. Pero antes de esto queríamos mencionar básicamente de que en esta tarea de la universalización de la educación inicial en el Perú, esta tarea, este desafío, esta meta, Puno tiene una particular importancia. O sea, por un lado estamos hablando de una región donde se experimentó uno de los mayores programas de atención a la primera infancia, que fueron el nacimiento de los guaguasis y los guaguagutas. Pero de acuerdo al Infobarómetro, en la actualidad, en Puno el 65% de los niños de 3 a 5 años, que son 50.578 niños, son 50.000 niños, más de 50.000 niños que no asisten a un centro de educación inicial. Y esta realidad en Puno se refleja, por ejemplo, en la provincia de San Antonio Putina, donde el 75.7% de los niños, o sea, más de 2.500 niños, no recibe educación inicial. Entonces, tenemos la relación con Elvira, por favor. Adelante, Elvirita. Estamos en Skype contigo. Se cortó la llamada aparentemente. Bueno, mientras esperamos eso, mientras esperamos la conexión a Skype, creo que hay una pregunta pendiente, Pepe, o el problema de la universalización. ¿Cómo entendemos la universalización de la educación inicial? Que son 2 o 3 preguntas que el público quiere aclarar. Es un problema que habría que convertirlo en esperanza y de ahí en realidad. La universalización de la educación está muy ligada a la idea de la educación como derecho humano básico. Todos tenemos derecho a una educación, y una educación permanente que se dé a lo largo de toda la vida. Sin embargo, esta educación temprana, esta educación de primera infancia, esta educación en los 3 primeros años de vida de todo ser humano, y la educación inicial de 3 a 5 años, es una educación que tiene un particular significativo. Es la puerta más importante para la educación posterior. Y de ahí que sea tan importante que todos los niños y niñas de un país tengan derecho a un acceso a una madre educada y a servicios públicos de educación inicial de calidad. En eso consiste la universalización, es decir, que todos los niños, cualquiera fuere su condición social, o su idioma, o su familia, tenga derecho a servicios calificados de educación inicial que les permitan tener una base suficientemente sólida como para que el aprendizaje posterior sea más factible, más fluido, más consistente. Ahora, Pepe, yo creo que con esto estamos hablando del principio del derecho que tiene todo el niño a tener acceso a su educación. Exacto. En todo caso, es en el contexto que se habla de la universalización de la educación inicial, vinculado al principio de primera prioridad de atención del niño. Mira, mientras tenemos la participación de la conexión, estamos ya con Elvira Goizueta. Elvira, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, José. Hola, Elvira, qué gusto escucharte. Felicitaciones por el programa, muy interesante. Entonces, Elvirita, estamos entonces necesariamente en la encuesta. Ya dimos las cifras de Puno, te las vuelvo a repetir, o si no la escuchaste. Entonces, de acuerdo al Infobarómetro Puno, en Puno el 65% de los niños de 3 a 5 años, que son más o menos 51.000 niños, no asisten a un centro de educación inicial. Y también se menciona que en la provincia de San Antonio de Putina, en Puno, el 75.7% de los niños, es más o menos 2.477 niños, no recibe educación inicial. Se plantea esto porque, por un lado, Puno nace toda esta estrategia de los guaguasis, toda una metodología de atención a la primera infancia, pero vemos que tenemos serios problemas de alcanzar, de cobertura en la educación inicial. Entonces, a partir de esto, tú
¿Es factible alcanzar la meta de universalización de la educación inicial a partir de tu experiencia? Uno. Segundo, ¿qué problemas verías para que esto pueda ser alcanzado? Sí, efectivamente, mira, cuando preguntas si fuera factible la universalización de la educación inicial, bueno, no hablemos solo de Puno, hablemos de Perú. Cuando hablamos de universalización de la educación inicial, como reflexión, de inmediato pensamos que una universalización es escolarización, y no es así. Creo que la escolarización, cuando pensamos en los CEI, sí es una modalidad, la atención directa a los niños a través de los centros de educación inicial, que debe ser una educación de calidad. Pero también tenemos pues los programas alternativos que podrían ayudarnos a que se cumplan estas metas de universalización de la educación inicial. El trabajo con los padres de familia, que ellos cumplen un rol muy protagónico en la educación de sus hijos, son los primeros educadores. Entonces nuestra mirada tendría que ser a trabajar con las personas que están directamente con los niños. ¿Pero cómo? Capacitándolos, fortaleciendo sus capacidades de padres responsables y que tienen que cumplir un rol importante en la educación de sus hijos. Es más, trabajar con la comunidad. En la comunidad tenemos muchas instituciones no gubernamentales que vienen haciendo grandes esfuerzos trabajando con la educación inicial, pero creo que el sector educación muchas veces no los toma en cuenta. Si vamos sumando todas estas iniciativas, creo que no estaríamos en estas estadísticas de que el Estado no está atendiendo a los niños, ¿no? Entonces, yo pienso, así como empezamos en Puno el programa no escolarizado de educación inicial con una institución que fue Cáritas Puno, mira, en aquel tiempo yo recuerdo muy bien las cifras, eran 157,000 niños menores de 6 años y el Estado atendía a través de los jardines de infancia en capitales de provincia o distrito, atendía a un 17% de estos niños. Y cuando empezamos a trabajar con Cáritas, llegamos al 77% de atención a través de un programa alternativo, pero un trabajo muy delicado, muy cuidadoso, de trabajar organizando a la comunidad, a los padres de familia, con una capacitación muy intensiva, no solamente una capacitación directa a los padres a través de asambleas, de reuniones, visitas domiciliarias, sino un factor clave fue los programas radiales que emitíamos en quechua, en aymara, en castellano, en horas punta, para que los padres de familia vayan escuchando estos programas y de esa manera vayan atendiendo mejor a sus niños y hemos tenido resultados muy favorables. Entonces ahora, si hablamos de universalización de la educación inicial, pensemos que no solo es escolarizar la educación inicial, sino también pensemos en programas alternativos y en experiencias que ya se vienen dando, que muchas veces no las tomamos en cuenta. ¿Por qué no tomar esas experiencias que organismos no gubernamentales están haciendo esos esfuerzos, ¿no? Entonces, creo que sumemos todas estas experiencias y podríamos lograr, no creo en un corto plazo la universalización de la educación inicial, creo que tendría que ser en un mediano plazo. Elvira, realmente tu intervención es muy importante porque has dado un aspecto que clarifica más la idea de... Parece que hay problemas. ¿Escuchas ahora? Perdón. Elvira, ahora sí me escuchas. Sí. Sí. Mira, te decía que tu intervención es muy importante porque introduce nuevos elementos a esta idea de la universalización. No podemos hablar de universalización ubicada solo bajo el parámetro o el paraguas del sector educación. La educación de la primera infancia es básicamente intersectorial y la familia tiene un rol esencial.
Entonces, no podemos avanzar si es que no damos armas para que la madre, el padre de familia, estén en mejores condiciones de una aproximación amorosa, respetuosa con su niño y lo ayude a crecer y a desarrollarse. Pero yo quisiera pasar a otro ámbito. El día de mañana tenemos a nuestra amiga, la ministra de Educación, Patricia Salas, en un interview hecho por Inversión en la Infancia vía Salgalú. Si a ti te piden seleccionar una pregunta prioritaria por presentar a la ministra de Educación sobre educación inicial, ¿qué pregunta seleccionarías tú? Bueno, lo que le preguntaría, y es preocupación, creo así, de todas las personas con quien se conversa, es que la educación está muy politizada. Si va a hacer algo para que no se politice tanto la educación por los favores políticos que de repente hayan apoyado en una campaña y van tomando personas que de repente no son las más indicadas de conducir, de liderar este trabajo. Por ejemplo, en ampliación de cobertura, yo creo que ahí debe estar un planificador que conozca la realidad y de esa manera poder hacer estas conversiones, por ejemplo, de los PRONOIS a CEIS. En Puno se están haciendo estas conversiones, creando CEIS donde hay 2 niños. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vemos cuál es el crecimiento demográfico de estas comunidades para ver que con el tiempo va a seguir habiendo niños para que se haga un buen local ahí, ¿no? Entonces, preguntarle si se va a despolitizar la educación y buscar líderes verdaderos que puedan conducir con mucha idoneidad lo que es este tema tan delicado de lo que es la educación inicial, y no solo la educación inicial, sino toda la educación de nuestro país. Muchísimas gracias, Elvira. Muy agradecido, Elvira. Gracias, como siempre, tu contribución muy importante. Y yo en este momento, muchísimas gracias, Elvirita, tu contribución como siempre muy importante. Me imagino que mañana tú con todos los amigos de Puno nos van a estar sintonizando justamente cuando tengamos el diálogo y que va a ser transmitido vía online www.inversioneninfancia.net. Por favor, pasen la voz. El día de mañana tendremos esta transmisión online y los amigos que nos están escribiendo van a recibir, contribuyendo con sus preguntas, las haremos llegar también en la medida de lo posible a la ministra directamente o a través de sus asesores para que le respondan. Pero ahora vamos con Arequipa. Me parece que nuestra querida Lucy ya está en el... Querida Lucy, ¿cómo está? Adelante, estamos tratando de contactar a la doctora Lucy Muñoz, que es representante de la Red de Primera Infancia de Arequipa. Lucy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo estás? Te estoy escuchando muy bien. Estamos aquí con Pepe Rivero también, allá con muchas saudades de nuestra Arequipa. ¿Cómo va? Ya entramos en prioridad en la región con nuestro presidente regional, ya estamos con la primera infancia en la agenda. Bueno, poco a poco, las conquistas se hacen poco a poco, parece que ya estamos, vamos a hacer prioridad en Arequipa y esa es una buena noticia, Salvador. Perfecto. Esperemos ahora que con el apoyo de la ministra eso se dé con más fuerza. Bien, mira, en Arequipa, de acuerdo al Infobarómetro, nosotros, de acuerdo a los datos, tenemos que el 41.2%, es decir, más de 24,000 niños no reciben educación inicial. Estamos hablando de un porcentaje bastante considerable y esto evidentemente se refleja más en la zona rural, en las provincias, en los distritos. La pregunta es, en esta encuesta que estamos haciendo, en el marco de esta meta de la universalización de la educación inicial, ¿tú piensas que, basado en la experiencia, tu conocimiento, tú crees que es factible que Arequipa pueda llegar realmente a la universalización de la atención a la primera infancia, a la educación inicial en particular? ¿Y qué es lo que tú verías, qué sugerencias darías o qué problemas verías para que realmente evitar que se impida llegar a esta meta? Esta sería una primera pregunta ligada también a sugerencias. Uh-huh.
Yo creo, Salvador, que hay básicamente dos condiciones que sería genial que se logren tener, ¿no? Una primera tiene que ver con que los profesionales, en este caso los maestros, los docentes, que son los que en este momento están, por ejemplo, como acompañantes en el TELA, y los que pudieran estar más adelante, para disminuir a cero, digamos, ese porcentaje que tú nos das a conocer, sean personas que tengan la suficiente formación y las competencias éticas, técnicas y profesionales necesarias para lograr hacer un buen trabajo. Cuando hablo de buen trabajo me refiero básicamente a que no se trata solo del trabajo con los niños en las aulas, sino de las necesarias articulaciones que se tienen que hacer con los demás actores locales. Y acá añado a esta primera condición una segunda, que tiene que ver con la capacidad que pudiera tener el Ministerio de Educación para hacer un esfuerzo concertado con el gobierno regional y a su vez con los gobiernos locales. Yo creo que en la medida en que los tres niveles de gobierno no puedan concertar esfuerzos, articular propósitos y sumar a eso las instituciones de la sociedad civil, sí es posible disminuir estos porcentajes. El 41% de población infantil sin atención es grave. Sabemos que el TELA solamente aborda los niños más menores de 2 años, que es el mayor déficit que tenemos en las zonas rurales, que es básicamente la primera infancia. Y en ese sentido, yo confío en que haya la suficiente voluntad política, pero sobre todo las capacidades operativas, que es lo que en este caso me parece se necesita con mayor urgencia. No va a ser fácil, y en ese sentido creo que el gobierno tiene que apoyarse en las instituciones de sociedad civil para lograr estos propósitos. De lo contrario, Salvador, lo que daría mucha pena es que al final no solo no logremos estas metas, sino que programas tan importantes como el TELA empiecen a distorsionar sus objetivos, ¿no? Y si bien más o menos logren coberturas, se arriesgue y calidad. Creo que cobertura y calidad, las dos tienen que ser las prioridades en el caso de los niños de 0 a 5 años. Lucy, ¿cómo estás? Te habla Pepe. Pepe, buenas tardes. Qué gusto. Mira, respecto a lo que acabas de señalar, quisiera asociarlo a la actividad que va a haber mañana con nuestra paisana Patricia Salas. Tú, como representante de una importante red regional y como representante de la sociedad civil, ¿qué preguntas seleccionarías para presentársela mañana a nuestra ministra de Educación? Que de todo el tema de la primera infancia, ¿qué le demandarías responder a la ministra de Educación como pregunta prioritaria para ti? Creo que la pregunta prioritaria iría por a la segunda condición que yo estaba señalando. Yo me preguntaría, he leído la propuesta que tienen de lineamientos en educación, que me parecen muy pertinentes, y ahí, por ejemplo, se señala en relación a la población de 0 a 5 años que la línea es 100% de cobertura en todos los distritos de juntos, ¿no? Que están en programa juntos. Sí. En el caso de Arequipa son 18 distritos de las provincias de Carabobo, Sique, Cayoma, Condesuyos y La Unión. La pregunta que yo haría es, ¿cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Educación para lograr esta articulación entre sector de educación, llámese entonces gerencia, mujeres y docentes, gobiernos locales e instituciones de sociedad civil para atender
esta población, sabiendo que en estos 18 distritos casi no tienen instituciones, justamente porque son las más lejanas. Y sus municipalidades, si bien es cierto, tienen debilidades, debo decir que hay voluntad política en la mayoría de ellos, de sus alcaldes, para trabajar a favor de la primera infancia. Entonces, ¿cómo optimizar esa voluntad política y armar una hoja de ruta lo más exitosa posible para triangular el esfuerzo de estas distintas instituciones de gobierno y de la sociedad civil? Esto es algo que me parecería muy importante que el Ministerio pueda tener claro, porque sería lamentable que el Ministerio ejecute un conjunto de acciones, ¿no?, sin las debidas coordinaciones. Estoy segura que no se va a hacer así, pero me gustaría hacer esa pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante que yo me permitiría extenderla al primer ministro, en la medida de que el sector educación es un importante sector, pero no debe ser el único encargado de esta acción intersectorial. En ese sentido, creo que ya hay indicios de que tanto en el gobierno como en la sociedad civil hay una preocupación por llegar a una propuesta integral, intersectorial, donde el tema de los distritos más olvidados, más apartados, ubicados en juntos, constituiría el primer gran desafío para el gobierno y para todos en conjunto. Te agradecemos muchísimo, Lucy, tu claridad y tu calidad. Gracias Lucy. Realmente hemos completado con esta entrevista una encuesta que hemos hecho con varias personas, amigas, en los diferentes sectores educativo, economistas, del sector empresarial, en fin, redes de infancia. Y Lucy, gracias nuevamente por tu contribución, y seguramente que haremos llegar tu pregunta el día de mañana a nuestra querida Patricia Salas, y también agradeceríamos divulgues mañana la noticia que vamos a transmitir en directo por Inversión en la Infancia y Salgalú Televisión, ¿no? Y esto va a ser 4:30 de la tarde, estaríamos en punto. Entonces yo, para finalizar, solamente leo, gracias Lucy. Para finalizar, yo haré lectura de los dos últimos comentarios. Siguen llegando, ustedes tienen que entender que para nosotros es muy difícil, ha habido mucha participación. Edwin nos dice, ¿ustedes no creen que es mucha retórica de hablar que es importante la educación inicial mientras existe esta norma legal que considera el nivel de primaria como lo más importante? Bueno, este es un tema que evidentemente, Edwin, yo tengo entendido que esto está a partir de las gestiones que ya se están haciendo, hay cambios que ya se está dando esta prioridad. Además hay una decisión política de priorizar la educación, no solamente en términos de legislativos, pero también ya técnicos y financieros. Me dice, por el otro lado, una última pregunta, un último comentario de Pedro Guamán, que dice que es de vital importancia la inversión privada. Creo que el Estado debería de promocionar la inversión privada para juntar esfuerzos y así lograr la universalización de la educación inicial. Yo creo que el llamado al sector privado está presente. Cada vez más el sector privado está comprometido con esta tarea, y a nosotros nos corresponde solamente agradecerles por su audiencia. Gracias, Pepe, por estar con nosotros, y recordarles que el día de mañana, con la conducción del padre Gastón Garatea, mañana tenemos el diálogo abierto sobre universalización de la educación inicial, una meta y un desafío y un compromiso ciudadano, donde estará con nosotros nuestra querida Patricia Salas, ministro de Educación, y un selecto panel conformado por representantes del grupo directivo de Inversión por la Infancia, que harán los comentarios y las preguntas pertinentes. También habrá una sección donde nosotros haremos llegar las preguntas que vengan del público. Entonces, volviendo nuevamente, les agradezco nuevamente por su audiencia, y pues claro, nuevamente reiterar nuestro reconocimiento a Fundación Telefónica por facilitarnos esta transmisión, lo mismo que Alterlatina con el servidor que nos permite llegar con esa calidad a todos ustedes,
y por supuesto a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que hace posible esta plataforma comunicacional. Hasta pronto.